Las drogas tienen un efecto devastador sobre la salud, la seguridad en el trabajo y las relaciones humanas, especialmente las drogas duras y los cócteles de drogas a menudo letales, así como las mezclas drogas-alcohol o drogas-medicamentos. La droga afecta especialmente a los jóvenes. Según las encuestas realizadas a estudiantes de 15 y 16 años, más del 4% ya han consumido al menos una droga ilegal y la proporción alcanza el 20 o 30% en algunos países de la Unión Europea. Las incautaciones realizadas por las autoridades nacionales han sido solo en 1994 más de 200 toneladas de cannabis en España, más de 1,5 toneladas de heroína en Alemania, 6,6 toneladas de cocaína en Italia y más de 1,3 toneladas de anfetaminas en el Reino Unido. Vamos a presentar a las 3 personas que nos acompañan hoy aquí, que son todos ellos personas de reconocido prestigio en diversos ámbitos de la vida española. En primer lugar tenemos a don Gonzalo Robles. Buenos días. Hola, buenos días. Don Gonzalo Robles tiene una larga trayectoria en la vida política española. Desde hace más de 10 años ha sido diputado por el Partido Popular y en estos momentos ocupa un cargo de máxima responsabilidad en la materia que hoy nos ocupa. Es el delegado nacional del Plan contra las Drogas. Por otra parte tenemos a don José Manuel Martínez Pereda, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Buenos días, don José Manuel. Buenos días. Y además un autor importante. Acaba de publicarse un libro sobre responsabilidad civil de los médicos, donde hace aportaciones muy interesantes. Y finalmente el doctor Cabrera Forneiro, que es médico forense, ha sido jefe del Instituto Nacional de Toxicología, del Servicio de Información, es psiquiatra, también tiene una producción bibliográfica muy importante. Buenos días, doctor Cabrera. Buenos días. La primera pregunta es para el delegado nacional, don Gonzalo Robles. Por favor, don Gonzalo, díganos en cifras cuál es la magnitud del problema de las drogas en España. Bueno, yo creo que hay que hablar de diferentes sustancias. Quizá la droga es demasiado amplio, ¿no? Quizá habría que hablar de la heroína, que ha sido la sustancia que ha marcado de una forma más dramática el panorama de salud, de seguridad ciudadana, de delitos, es decir, de alarma en general de la sociedad. Y ahí estaríamos hablando en este momento de una situación que tiende claramente a mejorar, en donde hay menos adictos, donde hay menos incidencia de heroína, aunque prevalece de una forma muy importante los consumidores, y donde estamos estimando aproximadamente en torno a los 120.000 consumidores de heroína. Hay afortunadamente un número importante de personas ya en tratamiento, es decir, de estas personas, aunque permanece un grupo, digamos, duro, es decir, que es difícil de tratar. Frente al fenómeno de la heroína están, digamos, un poco todas las demás sustancias que no han sido o no han generado tanta alarma, es decir, pero que indiscutiblemente generan un problema de salud importante. Estamos hablando de la cocaína, es decir, que tiene un silencio clínico largo, es decir, pero que sabemos que en este momento hay un mayor número de adictos a la cocaína ya que a la heroína. Estamos hablando de la emergencia de las nuevas sustancias como son las drogas sintéticas, que están relacionadas con los consumos de fines de semana, asociados a la idea de la diversión, y ahí ha hecho de nuevo pues que aparezcan el rebrote o la aparición de sustancias que parecían que se habían olvidado. Por ejemplo, los derivados del cannabis, el famoso porro. Pues el porro está en este momento, de nuevo, muy extendido en ese conjunto de consumos de fines de semana que es el abuso del alcohol, el porro y las pastillas. Por tanto, esa, a mi juicio, es la situación a la que nos vamos a encontrar en los próximos años, es decir, unos consumos vinculados a la diversión. Entonces las cifras son que decrece la heroína y que aumenta, por el contrario, los consumos relacionados con la diversión. Muy bien. Don José Manuel, ¿por qué las drogas y el delito están tan unidos? Pues eso, están tan unidos porque en definitiva las drogas crean una adicción y una necesidad de tomar esa sustancia, adicción física y psíquica, que determina una compulsión en el individuo tal que hace procurársela por todos los medios necesarios a su alcance. Y eso ha sido previsto incluso por el legislador en el Código de 1995, el Código vigente, en el cual incluso toma como en consideración de inimputabilidad el síndrome de abstinencia cuando éste es de plenitud absoluta. Y efectivamente observamos que hay una serie de delitos, robos violentos, hurtos, algunas falsificaciones, estafas, que son cometidas por el drogadicto para procurarse la sustancia en definitiva. Entonces el Tribunal Supremo ya había trabajado y había hecho una delimitación para determinar aquellos delitos que no estaban afectados por el síndrome de abstinencia ni por la compulsión a las drogas, como eran, por ejemplo, el delito de tenencia de armas
o cometan el delito de atentado a agente de la autoridad, pero sí aquellos otros que en definitiva están determinados para la necesidad del consumo de estas sustancias. Y entonces nos encontramos con un problema que el legislador ha querido resolver permitiendo que la pena privativa de libertad determinada por la comisión de estos delitos para procurarse las drogas pueda ser sustituida por el internamiento en un centro de deshabituación, público o privado. El problema con que nos encontramos es que el legislador ha establecido el Código Penal, pero no ha aumentado los centros públicos, y los privados tampoco han aumentado debidamente, con lo cual este problema está patente ahí en la sociedad. Doctor Cabrera, ¿qué son las drogas? Bueno, las drogas a las que se ha referido el delegado del Gobierno para el Plan Nacional son sustancias que generan un daño inmediato, un impacto para la salud, y después un daño a largo plazo, que es la dependencia y que la conducta del sujeto gire alrededor de estas sustancias. En definitiva, son sustancias químicas que, abusando de ellas de manera aguda o abusando de ellas de forma crónica, hacen que la salud del individuo se merme hasta la muerte, o bien establezcan enfermedades crónicas, como el SIDA, etcétera, etcétera, que son enfermedades que indirectamente vienen por vía de estas sustancias químicas. Eso es lo que son drogas en términos generales. Don Gonzalo, en estos momentos, ¿qué estrategia tiene su departamento para luchar contra este grave problema? Bueno, yo creo que es fundamental combinar tres pilares al mismo tiempo, es decir, y de forma simultánea y de forma homogénea. La prevención, es decir, que es el gran fundamento en el que tenemos que basar nuestras esperanzas en el medio y largo plazo, es decir, generar valores positivos, generar hábitos saludables, educar para la salud, educar en alternativas. Por ejemplo, antes hablamos de ocio, es decir, para los jóvenes, para que realmente no tengan por qué asociar la idea de la diversión con el consumo. Por tanto, prevención en colegios, en familia, en medios de comunicación. Segundo, trabajar con los que ya tienen el problema, es decir, los enfermos y sus familias. Es decir, trabajar haciendo que tengan todas las posibilidades de un recurso sanitario en el que poder curarse su adicción. Afortunadamente, España tiene en este momento 600 centros de tratamiento entre públicos y privados concertados, y lo que estamos es reorientándolos para que puedan atender las nuevas situaciones. Piense que la mayoría de ellos se crearon para la heroína y, como he dicho hace un momento, pues ya no solamente estamos hablando de heroinómanos, estamos hablando de otro tipo de drogodependientes. Y el tercer pilar, que es muy importante, es aquel que nos hace que reduzcamos la oferta de drogas, es decir, que haya menos sustancia en el mercado. Es decir, cuando actúan los cuerpos de seguridad, haciendo cumplir la ley, lo que queremos es que de alguna manera protejamos a los más débiles, que haya menos dosis en el mercado, que haya menos disponibilidad de la sustancia, para que, por lo tanto, las personas se encuentren más protegidas. Y ahí hay que combinar reformas legislativas que están en marcha, de forma que demos a los cuerpos de seguridad mejores instrumentos. Hay que combinar, es decir, mejores técnicas de investigación. Es decir, hemos desplegado las unidades de droga y crimen organizado en partes de la geografía española. Y, lógicamente, hay que modernizarnos y cooperar con los organismos internacionales y los países de nuestro entorno, porque este no es un fenómeno nacional, este es un fenómeno internacional que requiere, lógicamente, la cooperación internacional. Don José Manuel, se está hablando de enfermos, el drogodependiente como un enfermo. ¿La ley tiene en cuenta que el drogodependiente es un enfermo? La ley tiene en cuenta la situación del drogodependiente desde el punto de vista psíquico, porque toma en cuenta cuando la inimputabilidad es absoluta, en que lo considera raramente, sobre todo a efectos de la heroína, pero que considera la posibilidad en algunas sentencias, y entonces aplica la eximente incompleta. Cuando la adicción a la droga es muy acentuada y además existen síndromes de abstinencia o deterioros psíquicos, entonces actúa una eximente incompleta. Y para los demás casos en los cuales no hay un verdadero síndrome de abstinencia, pero sí hay una adicción a la sustancia, se suele utilizar la atenuante analógica. Este sistema se puede trasplantar totalmente al Código de 1995 porque tenemos la eximente completa, la eximente incompleta y las atenuantes por analogía. O sea que estamos, en definitiva, en el Código 95 en la misma situación jurídica que estábamos antes. El magistrado acaba de hablar de drogodependencia, igual que el delegado del Gobierno. ¿Qué es una drogodependencia, doctor Cabrera? Pues drogodependencia es que un individuo no tiene más remedio que seguir consumiendo esa droga y no puede vivir sin consumirla. Y si deja de consumirla, tiene un grave síndrome de abstinencia que le obliga a lanzarse a la delincuencia, con lo cual el magistrado ha dejado claro, aumenta la criminalidad, aumenta la inseguridad ciudadana, etcétera. O sea, drogodependencia, dependencia que tiene ese individuo para tomar compulsivamente esa sustancia, y esta dependencia tendría dos componentes, el psicológico básico y luego el físico. El sujeto depende físicamente de esa droga. Si deja de tomarla, síndrome de abstinencia y problemas sanitarios, criminales y sociales.